Mi hermana se atribuyó el mérito de la empresa de 30 millones de dólares que pasé 5 años construyendo, justo en la fiesta de papá. Me quedé callada, pero lo que siguió no estaba en su guión. Mi nombre es Lauren Shaw, y durante una década, dediqué todo a la empresa de carpintería de mi familia. Lo que comenzó como un pequeño taller de reparaciones se convirtió en una empresa de muebles a medida de 30 millones de dólares bajo mi liderazgo. Suena como una historia de éxito, ¿verdad? Sí, yo también lo pensé, hasta que las cosas dieron un giro brusco. El negocio familiar era el orgullo y la alegría de papá. Comenzó como un pequeño taller de carpintería que mi padre, Jack Shaw, abrió hace 18 años en un pequeño espacio alquilado en Main Street. Al principio, solo era él, fabricando muebles personalizados para la gente del pueblo, mesas de cocina, sillas, gabinetes, cosas así. Era muy bueno en lo que hacía, pero nunca ganó mucho dinero. Mantenía las luces encendidas y ponía comida en la mesa, pero eso es todo. Mi hermana mayor, Morgan, y yo crecimos con el taller como parte constante de nuestras vidas. Morgan, sin embargo, siempre fue la favorita de papá. Era la clásica superdotada, escuela de negocios de la Ivy League, pasantías en empresas de lujo, el paquete completo. Yo era la chica práctica. Me quedé en la ciudad, fui a una escuela comunitaria para estudiar diseño gráfico y ayudé a papá en el taller después de las clases. Supongo que podrías decir que no destacaba, no en comparación con Morgan, de todos modos. Y, de hecho, no me importaba. No soy del tipo que busca atención, pero amaba ese taller. Me encantaba ver cómo las materias primas se convertían en algo hermoso. Me gustaba trabajar con clientes y descubrir cómo hacer realidad sus ideas. Papá no siempre escuchaba mis ideas, pero confiaba en mí para manejar las cosas del día a día mientras él trabajaba en proyectos. Mientras tanto, Morgan estaba en otro estado, trabajando como consultora para alguna empresa de renombre. Solo nos visitaba en vacaciones, e incluso entonces, hacía comentarios sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial. Podrías estar haciendo mucho más que trabajar aquí, Lauren, decía, como si yo no lo supiera ya. Alrededor de mi último año de universidad, comencé a pensar en cómo podríamos modernizar el negocio. Los muebles personalizados eran geniales, pero no eran escalables. No podíamos crecer solo con papá fabricando cada pieza a mano. Así que aprendí a usar software de diseño 3D y creé una línea de muebles personalizables. Los clientes podían elegir el diseño básico y modificar el tamaño, el color y el acabado. Era una forma de mantener el toque personal pero agilizar la producción. Le presenté la idea a papá, y no estaba exactamente encantado. Había estado haciendo las cosas a su manera durante décadas y no veía la necesidad de cambiar. Pero de todos modos trabajé en un prototipo y se lo mostré a una de nuestras clientas leales, la dueña de una boutique local. Ella hizo un pedido inmediato de 10 piezas. Cuando papá vio el cheque, finalmente dijo, «Tal vez estás en algo, nena». Ese único pedido se convirtió en más pedidos, y pronto tuvimos un flujo constante de clientes. Me gradué de la universidad y me lancé de lleno. Rediseñé el taller, contraté a un par de chicos locales para ayudar con la producción y configuré una página en las redes sociales. Fue una lucha. Trabajaba de 12 a 14 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Mientras tanto, Morgan estaba en Chicago, viviendo su mejor vida, trabajo lujoso, apartamento lujoso, vacaciones lujosa. No tenía mucho que decir sobre el taller en ese entonces, supongo que no era lo suficientemente interesante para ella. En el tercer año, alcanzamos los 2 millones de dólares en ingresos. Habíamos pasado de un pequeño taller de carpintería de pueblo a un nombre reconocido en muebles personalizados. Había conseguido contratos con hoteles boutique y algunos diseñadores de interiores, lo que abrió un mercado completamente nuevo para nosotros. Con los años, ese crecimiento constante transformó Shaw Designs en un negocio de 30 millones de dólares, algo que nunca pensé posible cuando comenzamos. El negocio iba mejor que nunca, y por primera vez, papá parecía genuinamente orgulloso de mí. Siempre había sido difícil de impresionar, así que escucharlo decirles a sus amigos, «Lauren es la razón por la que este taller sigue en pie», significó mucho. Pero fue entonces cuando Morgan decidió que quería participar. Llamó una noche, de repente, y dijo que estaba pensando en dejar su trabajo en Chicago. Habló de cómo siempre había querido regresar y trabajar en el negocio familiar.
Eso fue una novedad para mí, porque nunca antes había mostrado el más mínimo interés. Pero papá, pensó que era la mejor idea. Mis dos hijas dirigiendo la empresa juntas, eso es un sueño hecho realidad, dijo. No quería romperle la burbuja, así que me guardé mis reservas para mí misma. Cuando Morgan regresó oficialmente, papá no solo la incorporó como parte del equipo, la convirtió en CEO, así como así. Ella no sabía nada sobre carpintería, diseño o incluso cómo funcionaba el negocio, pero tenía un MBA de lujo, así que supongo que eso fue suficiente para papá. Ella tiene la inteligencia empresarial, dijo. Tú tienes el lado creativo, se equilibrarán mutuamente. Al principio, intenté que funcionara. Me mantuve enfocada en el diseño y la producción mientras Morgan se encargaba del marketing y las relaciones públicas. Honestamente, tuvo algunas buenas ideas, como llevarnos a ferias comerciales y establecer asociaciones con personas influyentes. Pero también tenía la costumbre de tomar decisiones sin consultarme. Se comprometía con cosas para las que no teníamos capacidad o prometía plazos que no podíamos cumplir. Me volvía loca, pero papá siempre la apoyaba. Solo está tratando de hacer crecer el negocio, decía, como si yo no lo hiciera. Seguí diciéndome que mientras el negocio prosperara, no importaba quién se llevara el crédito. Pero con el tiempo, quedó claro que Morgan no había regresado solo para ayudar, había regresado para hacerse cargo. Las cosas no solo cambiaron, se rompieron por completo. El negocio ya no era algo cohesivo, parecía dos entidades separadas torpemente unidas. ¿Y adivina quién seguía siendo marginada? Sí, yo. Morgan no solo intentaba contribuir, tenía la misión de apoderarse del negocio. Comenzó trayendo un equipo de marketing, como si mis años administrando las redes sociales y el contacto con los clientes no contaran. Claro, no era una gurú del marketing, pero había construido relaciones reales con nuestros clientes, relaciones que se convirtieron en contratos y lealtad. Pero Morgan me miró como si fuera una pasante sin idea. Necesitamos profesionales, dijo, como si esa fuera la respuesta mágica a todo. Me mordí la lengua y la dejé traer a su equipo, esperando que pudiera aliviar mi carga de trabajo. Su equipo no nos entendía, nuestro negocio prosperaba gracias a la autenticidad, los toques personales, los diseños personalizados y las conexiones reales. Pero llegaron con estrategias prefabricadas, colocando nuestra marca en anuncios genéricos y llamativos. Un día, vi una publicación de Instagram de nuestra cuenta que decía, muebles de lujo para todos los estilos de vida. Casi escupo mi café. ¿Todos los estilos de vida? Nos dedicábamos a piezas personalizadas de alta gama en las que la gente invertía, no a muebles genéricos de grandes almacenes. Cuando lo mencioné, Morgan me desestimó como si estuviera exagerando. Así es como se escala, Lauren, público más amplio, mayor crecimiento, dijo, con ese tono falso y paciente que tanto le gustaba. Escalar es genial y todo eso, pero no cuando significa deshacerse de los clientes que realmente nos hicieron llegar hasta aquí. Morgan o no lo entendía o no le importaba. Su obsesión por lo más grande y mejor no se detuvo allí. Durante años, dirigimos el negocio desde un taller adjunto a la tienda. No era glamoroso, pero funcionaba. Morgan lo odiaba. Necesitamos un espacio más grande, declaró un día, como si fuera lo más obvio del mundo. Señalé que ni siquiera podíamos llenar la mitad del espacio del que estaba hablando. No le importaba. Los grandes clientes quieren grandes empresas, Lauren, dijo, como si estuviera leyendo un tablero de citas de Pinterest. Papá la respaldó, por supuesto, y antes de que me diera cuenta, teníamos un contrato de arrendamiento de 5 años en un almacén enorme. Se trataba de la imagen, oficinas con paredes de cristal, una sala de exposición elegante, todas las comodidades. Claro, parecía impresionante, pero fue un desastre logístico. Los pedidos se retrasaron porque el equipo no podía entender la nueva distribución y el tiempo de producción se redujo a un mínimo. Mientras tanto, pasaba las noches intentando solucionar el caos mientras Morgan hacía recorridos para los inversores, absorbiendo el crédito por un espacio que ni siquiera sabía cómo administrar. Pero lo peor, empezó a pisarme los pies con mi equipo. Los diseñadores y artesanos que habían estado con nosotros durante años sabían cómo hacer las cosas y confiaban en mí para liderar. A Morgan no le gustaba eso. Empezó a ignorarme, dándoles tareas directamente.
Un día, una de mis diseñadoras vino a mí diciendo, Morgan me acaba de dar este proyecto, mostrando un boceto. Ella dijo, tú lo aprobaste. Ni siquiera lo había visto. Cuando la confronté, apenas levantó la vista de su computadora portátil. Eso se llama delegación, Lauren. Deberías probarlo alguna vez, dijo, con una pequeña sonrisa arrogante, como si no acabara de descarrilar todo mi flujo de trabajo. Y luego estaban las reuniones interminables a las que no me invitaban, proveedores, clientes, posibles socios. Morgan se encargaba de todas ellas, y solo me enteraba después del hecho. Una vez, llegué al trabajo y descubrí que había presentado una línea de muebles a un minorista sin siquiera decírmelo, los diseños ni siquiera estaban listos para la producción. ¿Por qué no me dijiste sobre esto?, le pregunté, intentando controlar mi frustración. Ella lo desestimó. No era gran cosa, dijo, como si presentar un trabajo inacabado a un cliente importante fuera algo totalmente normal. Sus juegos de poder solo se volvieron más audaces. Contrató a un asesor estratégico llamado Eric, un tipo que hablaba como una TED Talk ambulante, sinergia, optimización, escalabilidad, menciona la palabra de moda, él la usaba. Su gran idea, subcontratar la producción en el extranjero. Ahorrarás una fortuna, dijo, señalando una gráfica elegante. No podía creerlo. Construimos este negocio sobre la calidad y la personalización, dije. Si comenzamos a producir muebles en masa, perderemos todo lo que nos hace únicos. A Morgan no le gustó. Lauren, estás siendo dramática. Así es como crecen las empresas. No se trataba de crecimiento, se trataba de control. Morgan no intentaba mejorar el negocio, quería moldearlo según su propia visión, sin importar el costo. El golpe final llegó durante una reunión con un posible socio. Morgan se presentó como la visionaria detrás de la empresa, atribuyéndose el mérito de las iniciativas que yo había creado desde cero. Ni siquiera pestañeó cuando reescribió la historia frente a todos. Después, no pude contenerme. No vuelvas a atribuirte el mérito de mi trabajo, le dije, simple y claramente. Ella se encogió de hombros, como si nada. No se trata de ti, Lauren, se trata de la empresa. Pero no lo era, se trataba de ella. Para entonces, apenas reconocía el negocio en el que había puesto mi corazón, los clientes que había cuidado, el equipo que había liderado, la cultura que habíamos construido. Todo parecía escaparse entre mis dedos. ¿Y papá? No le importaba, mientras los números se vieran bien. Estaba feliz de mantenerse al margen. Y justo cuando estaba luchando por mantenerme al día con todos los cambios, llegó el día que lo cambió todo, el cumpleaños número 58 de mi padre. Cuando llegó la fiesta, estaba completamente agotada y apenas podía mantenerme unida. Morgan se había hecho cargo de tanto que me sentía como una extraña en la empresa que había construido. La idea de irme me cruzó la mente más de una vez, pero en el fondo, sabía que no podía dejarlo ir, no después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Morgan se había encargado de planificar la fiesta, y desde el principio quedó claro que su enfoque no era celebrar a papá, era mostrarse a sí misma. Tomó todas las decisiones sin consultar a nadie. Dudé en saltármelo por completo, pero mamá insistió en que viniera, diciendo, es el gran día de tu padre, Lauren. Así que, a regañadientes, acepté, aunque no pude evitar la sensación de que esta noche sería cualquier cosa menos sencilla. La fiesta de cumpleaños de papá debía ser una celebración de él, una forma de honrar todo lo que había construido, tanto con la familia como con el negocio. En cambio, se convirtió en algo completamente diferente. En el momento en que entré al salón de banquetes que Morgan había alquilado, supe que esta no iba a ser una reunión familiar típica. El lugar era exagerado, manteles blancos impecables, una mesa de postres que parecía pertenecer a una revista. No gritaba papá en absoluto. Papá era el tipo de hombre al que le gustaban las barbacoas en el patio trasero y un refresco frío con los amigos. Pero Morgan había transformado esto en algo corporativo. Había invitado a una mezcla de personas, familiares, viejos amigos, socios comerciales y algunos inversores. La mitad de las personas en la sala ni siquiera conocían a papá fuera de su título como fundador de Show Designs. Era más un evento de networking que una celebración de cumpleaños, pero ese era el estilo de Morgan. Todo tenía que tener un propósito. Llegué temprano, con la esperanza de ser útil.
Morgan ya estaba corriendo, orquestando cada detalle. Cuando intenté ayudar, ella me despidió como si estuviera estorbando. Bien. Me resigné a saludar a los invitados a medida que llegaban y a ponerme al día con un par de amigos de papá. La cena comenzó sin mucha fanfarria. La comida estuvo genial, y por un rato, me dejé relajar. Pensé, tal vez, solo tal vez, superaríamos la noche sin ningún drama. Entonces Morgan se levantó y caminó hacia el frente de la sala. Tocó una copa, y las conversaciones en la sala se detuvieron. Esperaba que brindara por papá, tal vez una historia divertida de cuando éramos niños, algo personal. Pero tan pronto como comenzó a hablar, me di cuenta de que esto no se trataba de papá en absoluto. Comenzó con algunas palabras sobre el arduo trabajo de papá y sus contribuciones a la empresa. Asentí con la cabeza, esperando que terminara y le devolviera el momento. En cambio, cambió de marcha. Comenzó a hablar sobre el brillante futuro de Show Designs y los pasos necesarios para asegurar un crecimiento sostenible. Me quedé congelada. Esto empezaba a sonar más a un comunicado de prensa que a un discurso de cumpleaños. Miré alrededor de la sala, y no era la única confundida. Ella dijo, mientras celebramos este increíble hito para papá, también es el momento perfecto para compartir algunos cambios emocionantes para Show Designs. Su voz rebosaba confianza. Luego se volvió, mirándome a los ojos. Después de consultar con asesores clave, hemos decidido que la empresa necesita una visión unificada para avanzar. Por lo tanto, a partir de este momento, asumiré el cargo de CEO única. No parpadeó, no se inmutó, simplemente me miró como si me desafiara a decir algo. No solo estaba hablando de hacerse cargo de la empresa, lo estaba haciendo frente a todos, familiares, clientes e inversores, dejando claro que no había lugar para el debate. Esto no era una discusión, era una declaración. Todos en la sala comenzaron a aplaudir mientras yo me sentaba allí, completamente congelada. Mientras Morgan convertía lo que debería haber sido una actualización corporativa en un asesinato de carácter completo, dijo, algunas personas en la empresa, sin embargo, su voz goteaba falsa simpatía, son más adecuadas para roles técnicos que para liderazgo. Luego, con una pausa calculada, se dirigió directamente a mí, diciendo, mi hermana, Lauren, que se ha dedicado al lado creativo del negocio. Ella habló de lo agradecida que estaba por mi apoyo, pero agregó, para competir en el mercado actual, necesitamos visión, necesitamos excelencia. Y, francamente, Lauren, simplemente no estás hecha para este nivel de negocio. La miré, tratando de procesar qué tonterías eran esas. Miré a papá, desesperada porque interviniera, porque dijera algo, cualquier cosa. Pero no, solo asintió con la cabeza, sonriendo como si Morgan acabara de pronunciar el discurso del año. Mamá no levantó la vista, sus manos temblaban mientras miraba su plato. Sin embargo, Morgan no había terminado. La verdad es, continuó, su voz cada vez más alta, más asertiva, que eres inútil en el mundo empresarial actual, Lauren. Tus ideas anticuadas y tu falta de educación empresarial adecuada se han convertido en un lastre. Es hora de que te apartes con gracia. La sala quedó en un silencio sofocante. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando algún tipo de respuesta. Podía sentir la lástima, el juicio, los susurros que se formaban antes de que siquiera me moviera. Todo por lo que había trabajado, todas las noches hasta tarde, todos los sacrificios, se estaban quitando frente a personas que conocía, personas a las que había respetado. Todos los ojos estaban puestos en mí, probablemente esperando que me derrumbara o comenzara a gritar. Pero no les iba a dar esa satisfacción. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo con un sonido que pareció resonar para siempre. Agarré mi bolso, caminé hasta la mesa de papá y coloqué el pequeño regalo envuelto que había traído frente a él. «Feliz cumpleaños, papá», dije, mi voz tranquila y firme. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí, manteniendo la cabeza alta mientras los susurros y las miradas me seguían hasta la puerta. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente estaba acelerada, reproduciendo los eventos de la noche una y otra vez. Seguí pensando en todas las noches hasta tarde que había pasado en el taller, en los contratos que había conseguido, en las relaciones que había construido con nuestros clientes. Y ahora Morgan me estaba echando de todo eso. Cuando llegué a casa, mi sorpresa se había desvanecido, dejando algo más agudo y frío en su lugar.
No se trataba solo de que Morgan intentara hacerse cargo, era la forma en que lo hizo, calculada, deliberada y frente a una sala llena de personas que no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. Ella no solo me marginó, intentó borrarme. Eso no iba a suceder. Pasé despierta toda la noche. Mi escritorio era un desastre de papeles, archivos y documentos. Pero no era caos, era estrategia. Cada hoja de papel, línea de texto, detalle olvidado de años de trabajo se sentía como otra herramienta en mi arsenal. Esto no era solo una reacción, era preparación. No dormí. Al amanecer, tenía algo concreto, algo con lo que sabía que podía trabajar. Morgan quería un espectáculo, podía jugar a ese juego, pero esta vez no iba a dejar que ella escribiera el guión. Yo sería la que preparara el escenario. A la mañana siguiente, estaba en la oficina antes de que el edificio siquiera despertara por completo. No solo llegué temprano, estaba lista. Tenía todo lo que necesitaba preparado, tanto en mi cabeza como en papel. Morgan llegó alrededor de las 9 de la mañana, con su habitual paso confiado en plena exhibición. Papá la seguía, cargando una bolsa llena de decoraciones sobrantes de la fiesta. Parecían dos personas que pensaban que ya habían ganado. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Morgan, arrojando su bolso sobre la mesa de conferencias como si fuera dueña del lugar. Después de anoche, pensé que tendrías la dignidad de quedarte en casa. Me recosté en mi silla, tranquila y firme. Solo atando algunos cabos sueltos, dije, dejando que las palabras quedaran en el aire. No perdí tiempo. Saqué mi iPad, lo encendí y lo deslicé sobre la mesa. Hablemos del futuro de Show Designs, dije, conectándolo a la pantalla de la sala de conferencias. El acuerdo de propiedad de hace 3 años apareció, cristalino para que todos lo vieran. Morgan apenas lo miró, recostándose en su silla como si ya tuviera todo resuelto. Papá no estaba mucho mejor. Cruzó los brazos y dijo, no hay nada de qué hablar. Morgan es la que está a cargo ahora. Alcé una ceja y sonreí. Sí, está bien. Hablemos de eso entonces, dije, desplazándome hasta la sección clave y haciendo zoom para enfatizar. ¿Recuerdas cuando necesitábamos fondos para la expansión del almacén? Papá, me vendiste un 13% adicional de la compañía. Eso eleva mi propiedad total al 53%. Soy la accionista mayoritaria ahora. Me volví hacia Morgan, con mi voz firme e inquebrantable. Puede que hayas dado un buen discurso anoche, pero no tienes la autoridad para hacer cambios en el liderazgo sin mi aprobación. Y yo no lo aprobé. Morgan se detuvo en medio de un garabato y finalmente levantó la vista. Eso no es posible, dijo. No solo es posible, es un hecho, le respondí, pasando a la siguiente página del acuerdo. Aquí está tu firma, papá. Tenías tanta prisa por cerrar el trato que ni siquiera te molestaste en negociar. Papá interrumpió. No pensé que lo usarías contra tu propia familia. Contra mi familia, repetí. Gracioso. No recuerdo haber sido consultada antes de que alguien decidiera anunciar un cambio de liderazgo en una fiesta frente a la mitad de nuestros clientes. Morgan se inclinó hacia adelante, claramente tratando de recuperar el control. Lauren, sé realista. Esto no se trata de acciones o papeleo. La empresa necesita a alguien con visión, alguien que pueda liderar. Eres excelente en cosas creativas, pero dirigir un negocio, eso no es tu fuerte. Sonreí, abriendo el siguiente archivo. Tienes razón, Morgan. El liderazgo se trata de visión. Así que hablemos de lo que realmente mantiene unida a esta empresa, los diseños centrales que generan el 80% de nuestros ingresos. Son propiedad de mi empresa separada, Arts and Concepts. Show Designs solo tiene un acuerdo de licencia para usarlos. Ese acuerdo expiró esta mañana. La cabeza de Morgan se giró hacia la pantalla, sus ojos recorriendo los términos de la licencia. Tienes que estar bromeando, dijo, con voz aguda. No lo estoy, respondí. Sin esos diseños, Show Designs no tiene nada que vender. Y he decidido no renovar el acuerdo, con efecto inmediato. Esos diseños ya no están disponibles para esta empresa. Papá golpeó la mesa con la mano. No puedes hacer eso. Estarías destruyendo todo lo que hemos construido. No me inmuté.
No, papá. Estoy protegiendo lo que construí. Mientras Morgan estaba ocupada dando discursos y contratando equipos de relaciones públicas, yo era la que mantenía a esta empresa en funcionamiento, los clientes, la producción, los diseños, todo era yo. Y ambos pensaron que podían simplemente borrarme. Morgan se puso de pie, caminando como si intentara encontrar una salida a esto. Esto es ridículo, Lauren. Estás saboteando tu propia empresa solo para demostrar un punto. Oh, espera, mejora, dije, pasando a otro documento. Anoche, envié un correo electrónico a todos nuestros principales clientes para informarles sobre los cambios de liderazgo y mi partida. ¿Recuerdas esos contratos que negocié? La mayoría de ellos incluyen cláusulas que permiten a los clientes rescindir sus acuerdos si yo ya no estoy involucrada. ¿Quieres ver cuántos ya han activado esas cláusulas? Abrí las respuestas de los correos electrónicos en la pantalla, una por una. Aparecieron los nombres de los clientes, cada uno confirmando su decisión de rescindir su contrato con Show Designs. Eso es solo el comienzo, dije, desplazándome por la lista. Para el final del día, la mayoría de nuestros flujos de ingresos habrán desaparecido. La habitación quedó en silencio. A través de las paredes de vidrio, pudimos ver a los empleados reunirse en pequeños grupos, sus susurros se volvían más fuertes mientras revisaban sus correos electrónicos. Uno por uno, los teléfonos se iluminaron, las computadoras portátiles se abrieron y las cabezas se giraron hacia la sala de conferencias. La compostura de Morgan se quebró. Agarró su teléfono y comenzó a desplazarse, sus movimientos eran frenéticos. No puedes hacer esto, dijo, con voz desigual. La empresa, estás destruyendo la empresa. Me incliné hacia adelante, observando su pánico. La empresa, dije, la empresa que intentaste robarme, la que pensaste que podías simplemente apoderarte porque tienes un MBA y la aprobación de papá. Su teléfono cayó sobre la mesa con un golpe. Esa empresa, continué, poniéndome de pie y alisando mi chaqueta, deja de existir en el momento en que decidiste humillarme frente a todos los que conocemos. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara en la habitación. Así que estas son tus opciones. Opción 1, me voy con mis acciones, mis diseños, mis clientes y mis empleados. Show Design se convierte en una cáscara vacía, y tienes que explicarles a todas esas personas importantes que invitaste anoche por qué el valor de la empresa cayó a cero de la noche a la mañana. Morgan comenzó a protestar, pero la interrumpí. O podemos optar por la opción 2, me voy por completo, llevándome mis diseños, mi equipo y mis clientes conmigo. Show Design se convierte en nada más que un nombre vacío. Tu elección. La habitación estaba tensa mientras se daban cuenta de que no estaba bromeando. Papá finalmente se sentó, luciendo derrotado. ¿Hablas en serio sobre esto?, dijo en voz baja. Tan en serio como Morgan cuando anunció que se hacía cargo, respondí. Papá me miró a mí, luego a Morgan, y finalmente habló. Morgan, necesitas renunciar. Parecía que quería discutir, pero sabía que se había acabado. Lentamente, asintió con la cabeza, sacando un bolígrafo para firmar los documentos de renuncia. El resto de la reunión fue un borrón de papeleo y formalidades. Morgan firmó los documentos de renuncia, y así, su reinado como CEO terminó. Al mediodía, estaba sentada sola en mi oficina, mirando la empresa por la que había luchado tanto para proteger. Era mía otra vez, pero no se sentía como una victoria. El daño a mi familia estaba hecho, y no estaba segura de si alguna vez nos recuperaríamos. Mamá pasó más tarde esa noche, con una expresión de profunda decepción. ¿Tenía que llegar a esto?, preguntó. Le dije que no me dejaron otra opción. A la mañana siguiente, me puse a trabajar reconstruyendo. Esta era ahora mi empresa, y nadie iba a quitármela de nuevo. El polvo se asentó, pero las consecuencias golpearon como una réplica. Cuando Morgan empacó sus cosas y se fue, la oficina zumbaba con rumores. Los empleados que habían seguido lealmente su liderazgo días antes ahora luchaban por adaptarse. Algunos no sabían si sus empleos estaban seguros, otros no estaban seguros a quién responder más. La división que ella había creado durante su breve reinado permanecía como una herida abierta. Las primeras semanas después de la reorganización fueron un caos absoluto. Pasé cada momento despierta apagando incendios.
Los clientes que habían cortado lazos debido al cambio de liderazgo de Morgan tuvieron que tener la seguridad de que la empresa estaba de nuevo en las manos correctas. Los contratos que estaban en el limbo necesitaban renegociación. Tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez en meses, sentí que estaba de nuevo en control. Morgan, por otro lado, no se fue en silencio. Una semana después de que se fue, comenzaron a circular rumores de que les decía a la gente que yo la había saboteado. Se pintó a sí misma como la víctima, alegando que yo había actuado a sus espaldas y había arruinado lo que podría haber sido una era transformadora para Show Designs. Era absurdo, pero ella era persistente. Algunos de sus amigos en la industria comenzaron a llamarme la dictadora, acusándome de acaparar el poder y negarme a compartir el protagonismo. Al principio, lo ignoré, el trabajo hablaba por sí solo. Los clientes que regresaron después de su partida no regresaban por lástima, regresaban porque confiaban en mí. Pero cuando uno de nuestros proveedores dudó en renovar su contrato, citando inestabilidad y liderazgo, supe que tenía que abordarlo. Así que llamé a una reunión en toda la empresa. Todos, desde el equipo del almacén hasta el equipo de diseño, se sentaron en la sala de conferencias mientras yo lo exponía todo. No endulcé nada, les dije exactamente lo que había pasado, cómo las decisiones de Morgan habían puesto en peligro a la empresa y lo que estaba haciendo para solucionarlo. Esto no se trata solo de mí, dije. Se trata de preservar lo que hemos construido juntos, y necesito que cada uno de ustedes sea parte de eso. Al final de la reunión, la sala estaba en silencio, pero la atmósfera había cambiado. La gente comenzó a acercarse a mí después, ofreciendo su apoyo. La confianza que Morgan había intentado erosionar se estaba reconstruyendo lentamente. 2 meses después de ese incidente, papá decidió jubilarse. Creo que finalmente entendió que su hija predilecta casi había destruido su legado. No hizo un gran alboroto al respecto, ninguna fiesta, ningún anuncio. Un día, simplemente dejó de venir a la oficina. Creo que parte de él se sentía avergonzado por cómo habían resultado las cosas. Había apoyado a Morgan, solo para verla desmantelar casi el negocio. No hablamos mucho en esos primeros meses. Las pocas veces que lo hicimos, las conversaciones fueron cortas y tensas. Mamá siempre ha intentado hacer de pacificadora, me dijo mamá una noche en la cena. Sabes que tu padre no quiso que nada de esto sucediera. Él solo, está orgulloso de ambas, de diferentes maneras. Creía que estaba haciendo lo correcto. No tenía la energía para discutir, solo asentí con la cabeza y la dejé hablar. Morgan, por otro lado, no se mantuvo callada. En menos de un mes, tenía un nuevo trabajo en una empresa emergente en California. Comenzó a publicar en LinkedIn sobre nuevos comienzos y cómo su tiempo en Show Designs le había enseñado lecciones invaluables. Las publicaciones no me mencionaban, pero el subtexto era claro. En ese momento, no la corté pero mantuve la distancia. En cuanto a mi familia, todavía nos reuníamos durante las vacaciones, pero estas fueron las peores. La Navidad de este año fue el punto de quiebre para mí. Sabía que iba a ser tenso, pero de alguna manera logró superar mis expectativas más bajas. Morgan y yo habíamos estado en desacuerdo durante meses, y esta era la primera vez que estábamos en la misma habitación desde que todo sucedió con la empresa. Debería haberlo evitado, pero por el bien de mamá, decidí aparecer. Morgan, por supuesto, llegó tarde, entrando como si fuera una especie de celebridad. Le dio a mamá uno de esos abrazos rápidos y falsos que son solo para mostrar y me ignoró por completo. En cambio, fue directamente hacia papá, quien ya estaba sonriendo como si ella fuera lo mejor que jamás hubiera pasado por la puerta. Pasaron la mayor parte de la mañana acurrucados en la esquina, susurrando y riendo mientras ayudaba a mamá a terminar de poner la mesa. No estaba amargada, bueno, tal vez un poco, pero me callé. Mamá estaba lo suficientemente estresada sin que yo le agregara más, y honestamente, no tenía ganas de un enfrentamiento. Solo quería terminar la cena e irme a casa. La cena en sí fue tan incómoda como cabría esperar. Morgan ni siquiera intentó hablar conmigo, concentrando toda su energía en encantar a papá. Estaba hablando sobre una gran oportunidad de consultoría y cómo se estaba preparando para su próximo gran movimiento, la clásica Morgan. Mamá, bendita sea su alma, siguió intentando incluirme en la conversación. Entonces, Lauren, dijo mamá, claramente intentando cambiar el enfoque, ¿cómo le va a la empresa?
Ha sido un buen año, dije, manteniéndolo corto. No iba a darle a Morgan ninguna munición. Pero, por supuesto, ella no pudo dejarlo pasar. Un buen año, dijo, alzando una ceja. ¿O solo uno de suerte? Su tono era tan condescendiente que me puso la piel de gallina. Mamá me lanzó una mirada como si me estuviera pidiendo en silencio que no respondiera, y papá siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. Podría haber respondido, ¿pero de qué servía? Morgan prosperaba al obtener una reacción, y no iba a darle la satisfacción. Así que la ignoré, concentrándome en mi plato y fingiendo que ella no existía. Después de la cena, pensé que estaba a salvo. Morgan estaba ocupada con papá, y pensé que podía escaparme sin ningún drama. Pero ella me acorraló en la sala de estar, con un tono lo suficientemente bajo como para que nadie más pudiera escuchar. Debes estar muy orgullosa de ti misma, comenzó, sus palabras goteando sarcasmo. Tienes la empresa ahora, finalmente eres la estrella. Pero no creas ni por un segundo que esto va a durar, Lauren. Eventualmente la vas a arruinar. La miré, tratando de mantener mi rostro inexpresivo. Por dentro, estaba furiosa, pero no iba a darle la pelea que buscaba. Si eso es todo, Morgan, me gustaría volver a lo que queda de las vacaciones, dije, con mi voz calmada y firme. Ella soltó una pequeña risa amarga. Siempre haciendo de víctima, murmuró antes de irse. El resto de la noche fue un desastre. Papá desapareció en su estudio como siempre lo hace cuando las cosas se ponen incómodas, y mamá se esforzó mucho por mantener vivo el espíritu navideño, pero incluso ella parecía agotada. La tensión era insoportable, y cuando Morgan se fue, sentí como si hubiera corrido una maratón solo por mantener la calma. Esa noche, seguí pensando en todas las peleas, la amargura, las constantes luchas de poder. Morgan había convertido lo que se suponía que era un negocio familiar en una zona de guerra, y sin importar lo que hiciera, nunca iba a cambiar. No podía arreglar esto, ni siquiera quería hacerlo más. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Ya terminé. No más fingir, no más aferrarme a la esperanza de que pudiéramos volver a como solían ser las cosas. Morgan había dejado en claro que no quedaba ninguna relación que salvar, y honestamente, ya no podía estar en la misma habitación con ella. Bloqueé su número y la saqué de mi vida. ¿Y sabes qué? Fue liberador. Sin Morgan en mi vida, finalmente pude concentrarme en lo que importaba. La empresa estaba prosperando bajo mi liderazgo, y por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que era realmente mío. Las campañas de marketing llamativas y huecas se habían ido, reemplazadas por un enfoque más auténtico que resonaba con nuestros clientes. Mi equipo también estaba prosperando. Los diseñadores que habían dudado en hablar bajo el reinado de Morgan estaban presentando nuevas ideas audaces, y la producción funcionaba mejor que nunca.